La primera carta a los Corintios, capítulo 8. Quisiera esta mañana referirme principalmente a este tipo de tradiciones que están por venir y que podamos ver lo que las Escrituras nos enseñan para que con sabiduría podamos defender o podamos exponer más bien lo que nosotros creemos. Hay muchas tradiciones muy fuertes en nuestro país, hay muchas tradiciones muy fuertes en el mundo y había muchas muy fuertes tradiciones en los fariseos en ese tiempo. Tradiciones que Dios no ha dicho. A veces nosotros empezamos a tener actividades que después hacemos costumbres y después de costumbres tradiciones y después de costumbres hacemos leyes y decimos que así debe de ser o que así tiene que ser. A veces la iglesia hace cosas que no debiéramos de hacer, pensando que como nuestros antepasados, pastores, otras iglesias nos enseñaron a hacer cosas, tenemos que guardar esas tradiciones. Y llegamos a decir, aquí nunca hacemos esto y siempre hacemos aquello. Eso puede ser que sea una tradición y a veces el riesgo que corremos en ciertas tradiciones es que no sean bíblicas, o que agredan directamente la persona de Dios o ofendan a Dios en ese sentido. Cuando vamos a la iglesia de Corinto, que en realidad algunos dicen que fueron 4 cartas aproximadamente las que se escribieron a la iglesia, no 2 como las que nosotros tenemos, y hay ciertos indicios que nos pudieran dar esa justificación, pero nos enfocamos a esta iglesia pensando en todo lo que ellos traían de por medio como costumbres y tradiciones en sus vidas. Por supuesto hay tradiciones religiosas, por supuesto hay tradiciones paganas, por supuesto hay tradiciones familiares que no afectan en nada. Podemos decir que no hay algún agravio para con Dios porque haya tradiciones en la familia muy personales, muy particulares en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra primera familia, hermanos en la carne o hermanos de sangre, y que habrá tradiciones que no afecten en ningún sentido y no afecten para nada, pero nunca ninguna tradición va a ser más puede ser más que lo que la palabra de Dios dice. Por eso nuestro enfoque, lo que nosotros tenemos que fijar nuestra atención es qué dice Dios en su palabra. En la iglesia misma a veces hacemos tradiciones y pensamos que si no las hacemos estamos faltando a Dios. Tener un culto a las 6 de la mañana el día de resurrección porque es una tradición, y si no lo hacemos estamos mal delante de Dios. Por ejemplo, algunos han oído ese tipo de cosas. O tener un culto el 24 de diciembre a las 12 de la noche porque si no faltamos a la tradición. Y así como muchas tradiciones como esas, en la iglesia se están involucrando y se está llevando a cabo cosas que la Biblia no dice que debemos hacer. Habrá cosas que no nos afecten, habrá cosas que sí afectan directamente nuestra relación con Dios. Lo que viene el día 31 de octubre, una celebración de los druidas y de los celtas, no podemos en la iglesia hacer una tradición en nosotros. Tristemente, en la iglesia o en muchas iglesias de Estados Unidos están llevando a cabo el famoso Halloween dentro de las iglesias, con el pretexto de recaudar fondos para construir el templo, con el pretexto de ayudar a un hermano, con el pretexto de hacer cosas para que no hagamos lo mismo que el mundo dicen ellos, pero finalmente estamos haciendo, o están haciendo más bien ellos, muchas iglesias, tradiciones que van en contra directamente de Dios. Aquí es algo bien interesante. Nuestros hijos, nuestros niños van a ser instruidos en este punto, pero es bien importante que ustedes, papás, entiendan y sepan el origen de esto. Hay una adoración a Baal, al dios Agüín, que muchas personas siguen haciendo y pensando inocentemente que no pasa nada, pero delante de Dios tenemos que ver lo que la Biblia dice en contra de eso. Deuteronomio capítulo, ahorita veremos el texto. En Deuteronomio encontramos claramente lo que Dios dice que aborrece, pero es algo parecido a lo que pasaba en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia donde se adoraba a la diosa Artemisa, muy cerca de Éfeso, donde se adoraba a Baal y donde se adoraba a otros dioses paganos. Era una iglesia, es decir, era una ciudad donde se veneraba a los dioses paganos
Y los que se convirtieron al cristianismo trajeron consigo todavía tradiciones del paganismo dentro de la iglesia. A eso se le llama, cuando uno adopta de otra cultura tradiciones, costumbres, a eso se le llama sincretismo. Apropiamos como nuestras cosas que la Biblia no dice, que Dios no dice. En el caso habrá tradiciones, como ya dije, que nos afecten nuestra relación con Dios. Celebrar el nacimiento de Jesús no tiene gran agravio. Celebrar el Halloween sí tiene bíblicamente algo que Dios nos dice en su palabra que no debemos hacer. Por eso, cuando vemos la iglesia de Corinto, vamos a ver un poco antes de ver la iglesia de Corinto, ahí en Marcos capítulo 7, cómo Jesús hablaba de las tradiciones que los fariseos tenían. Abusaron de la autoridad que tenían como fariseos y impusieron al pueblo de Israel, impusieron a otros lo que ellos pensaban que tenían que hacer. Por eso Jesús, cuando se refiere a ellos, les habla muy fuerte. Por eso Jesús, cuando habla con ellos, les exhorta, les confronta, les reprende, exponiéndoles de esta manera. Respondió él y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No solo los fariseos guardaban tradiciones más que la propia ley. Las tradiciones tenían más importancia que lo que decía el decálogo, que lo que decía la ley de Moisés. Y eso es lo que Jesús les confronta a los fariseos y les dice: ustedes guardan más estas tradiciones que lo que está escrito en la palabra de Dios. Y el profeta había dicho eso: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y también podemos pensar esto de la iglesia. Hay iglesias, o podemos estar haciendo ciertas tradiciones nosotros, que las guardamos tan celosamente que, aunque estemos mintiendo, evadiendo al fisco, robando, adulterando, fornicando, haciendo N tipo de pecados, nosotros somos bien celosos en guardar una tradición dentro de la iglesia. Y estamos en la misma posición que los fariseos. Y pudiera bien decirnos Jesús: hipócritas, porque su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Sin duda nosotros tenemos que estar en Hechos 2:42 enseñando la doctrina de los apóstoles, no nuestras propias enseñanzas como doctrinas, no nuestros propios pensamientos o tradiciones como doctrinas. No podemos hacer una tradición como una doctrina. La doctrina es mucho más importante y va mucho más allá de lo que nosotros podemos intentar pensar que debemos hacer como iglesia. Tenemos que ir a las Escrituras y fijar nuestra atención en qué cosas realmente debemos hacer. Si como iglesia queremos crecer por la gracia del Señor, si como la iglesia queremos evangelizar y salir y compartir el evangelio, tenemos que ir al libro de los Hechos para saber qué hacía el Espíritu Santo con la iglesia. No qué creemos nosotros de hacer una tradición de eso. En esta iglesia nos hemos equivocado en ocasiones y hemos hecho cosas y hemos hecho todo nuestro empeño, todo nuestro énfasis para que funcione algo, pero así no es. Dios es el que va a hacer las cosas. Y esas enseñanzas, lejos de que sean doctrinas, son tradiciones que imponemos a veces a las personas. Y debemos hacer esto, y debemos hacer esto, y debemos hacer esto. Y dice que se vuelven mandamientos de hombres. Ya no son mandamientos de Dios, son mandamientos que el hombre hace. Y ahí entran los prejuicios y las opiniones personales sobre qué debemos hacer o no debemos hacer en ciertas circunstancias. Dice el versículo 8: pero dejando el mandamiento de Dios, muchos de nosotros dejamos los mandatos de Dios y nos vamos a guardar nuestras tradiciones. Tenemos que tener mucho cuidado. Defendemos a veces doctrinas que ni sabemos qué significan. Por eso Dios nos invita en Juan 5:39: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios nos hace esa invitación a ir a su palabra para conocer su voluntad y no dejar el mandamiento de Dios. En el caso nuestro, el mandamiento de Dios es el amor unos para con otros. Os aferráis a la tradición de los hombres. Y aquí los fariseos ponían tradiciones, impusieron a la ley cosas que la ley no decía. Uno de ellos es los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes, otras muchas cosas semejantes.
Los hombres que viven bajo la tradición defienden primero su tradición antes de lo que Dios dice en su vida. Un hombre que adora una imagen va a dar su vida por esa imagen, va a dar su vida por ese santo, por guardar esa imagen que le han dado antes que se la roben, o antes de que se le caiga, o antes de que falte algo para él. Hay mucha gente que tú y yo estuvimos así mucho tiempo. No importaba, aún las tradiciones de nuestros padres. Yo guardé muchas tradiciones de mis padres religiosamente y no entendía por qué las tenía que hacer. Solo sabía que las tenía que hacer y las defendía, y me ofendía cuando alguien ofendía mis tradiciones. Me lastimaba mucho porque afectaba lo que mis padres me habían enseñado, lo que mi madre me había enseñado. Eso para mí tenía mucho más peso, más valor que lo que pudiera Dios decir en su palabra. Por la gracia de Dios, el Señor me rescata de la oscuridad, me rescata de las tinieblas, me rescata de la muerte, me rescata de los lazos del diablo y abre mis ojos para comprender lo que Él dice a través de su palabra. Y no dudo que tú también, de la misma manera que yo, fuiste rescatado, y Dios te abrió los ojos y te mostró cuántas tradiciones tú y yo guardábamos sin entender el significado y el objeto de estas. Simplemente las guardábamos. Íbamos cada 8 días, hacíamos cada semana, tradicional y religiosamente, sin faltar. Podíamos hacer todo, pero no faltar de ir a donde íbamos cada 8 días mi familia y yo. Todo lo que tú quisieras, todo lo inmoral, como te portaras la semana no importara, pero tú no podías faltar el domingo. No podías dejar de ir el domingo. Por eso el Señor reprende a esta gente y le dice: ellos se esmeraban por lavarse las manos. Los fariseos se lavaban las manos hasta 7 veces, como una ley, como una tradición que ellos impusieron. No se sentaban a la mesa. Por eso ahí en Marcos 7 más adelante acusan a los discípulos de Jesús que no se lavaban las manos para comer. Yo sé que las mamás están bien preocupadas porque los hijos se laven las manos, ¿no? Muchas mamás hacen eso: lávate las manos, pero no 7 veces, ¿no? Y es por higiene, y es por salud, y es porque saludamos, porque fuimos al hospital, y es porque andas enfermo. Tenemos que tener cierta higiene, pero 7 veces. Tú dirías tradicionalmente 7 veces, Francisco, le vas a decir a Lalo que se lave las manos, si no, no puede comer. Ya era una exageración total. Y así como ellos, les decía también: bien invalidáis al mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hay tradiciones que no son mexicanas. Y ahí nos sale el sincretismo, o nos sale más bien el ser locales, el ser mexicanos, y decir: no, yo no voy a guardar tradiciones de Asia o de Europa, ni de Estados Unidos. Yo voy a guardar mis tradiciones. Porque ahora las escuelas se hacen llamar biculturales con el propósito de guardar tradiciones de otros países. Y se hace una mezcolanza o una revoltura donde ya no sabemos si es nuestra o de quién es. Pero también el adorar a los muertos, como dice la Escritura, aunque sea una tradición mexicana, es una tradición pagana. Entonces, no es que yo soy mexicano y los aztecas y Dios es primero. Alguna vez se me acerca una persona y me dice: ¿qué fueron primero? ¿Los cristianos o los budistas? Y empezó a cuestionarme. Dije: Cristo ha sido siempre desde el principio. Y le empecé a mostrar algunos textos. A veces como que eso empieza a rebatir las personas, decir: ¿qué fue primero? Como el cristianismo llegó después y traído por los españoles, entonces nosotros tenemos que hacer las tradiciones de los aztecas y de los mayas. Y como ellos son primero que nosotros, que los españoles y que los cristianos, según ellos, tenemos que guardar las tradiciones. No necesariamente, mis hermanos. Por eso Jesús enfrentaba a esta gente y los reprendía, diciendo: quien bien invalidaban el mandamiento de Dios y celosamente guardaban la tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, ¿qué? Muera irremisiblemente. Sin remedio, sin excusa, el que maldijera a sus padres tenía que morir. ¿Cuántos de nosotros ya no estaríamos aquí?
Cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños y tuvimos alguna maldición para nuestros padres. Vamos a Corintios otra vez, regresemos a Corintios. Regresando a la iglesia de Corinto, ellos hacían ciertas tradiciones. Por eso Pablo, cuando les dice a las mujeres que se cubran la cabeza, cosa que si no comprendemos claramente, exegéticamente lo que está diciendo Pablo, es decir, de acuerdo al contexto, nosotros entonces tenemos que decir que las mujeres se tienen que cubrir la cabeza, cosa que hacen muchas religiones. Una de las razones por las que les dijo Pablo a las mujeres que se cubrieran la cabeza, estamos viendo el contexto que había prostitución, había inmoralidad, y de ellos la misericordia de Dios llega y los trae a la iglesia y hace una iglesia. Por eso la palabra iglesia significa los llamados fuera. Él los saca y los pone fuera. El tipo de mujeres que ejercían la prostitución en ese tiempo, según los estudios, se rapaba el pelo, la cabeza, se cortaba totalmente la cabeza, el cabello. Entonces, cuando llegaban a la iglesia, esas mujeres que habían creído en Jesucristo traían el pelo, es decir, no traían cabello, estaban rapadas. Y entonces todos los hermanos empezaban a cuestionar o a observar que ahí había una ramera, había una prostituta, que si bien ya se había convertido, algunas de ellas, como dice Corinto, todavía practicaban, aún ya como cristianas, la prostitución. Si nosotros, digámoslo así con todo respeto, entrar a una mujer que se dedique a eso actualmente, saliendo inmediatamente de donde viene de esos lugares y entrar aquí, ¿la distinguiríamos? Si se vistiera normalmente como ella se viste para prostituirse, ¿la distinguiéramos? Si se vistiera así, por su tipo de ropa, por su caminar, por su aspecto, pudiéramos imaginarnos que es una mujer que se dedica a eso. Pablo les dice: cúbranse la cabeza, para que los hermanos no estén observando quién está aquí o quién no está aquí. ¿A qué se dedica? Que esté su pensamiento en allí está una prostituta y ahí está una mujer ramera, etcétera, etcétera. El contexto era bastante fuerte de la iglesia de Corinto de ese tiempo. Quizás muy parecido a lo que nosotros estamos viviendo en nuestra sociedad. En otro disfraz, en otro contexto, pero finalmente lo mismo. Los mismos pecados. Los pecados nada más cambian de ropa, pero son los mismos. Cambian de color, pero son los mismos. Y por eso Pablo, en ese tiempo, como se ofrecían sacrificios a la diosa Artemisa y se ofrecían sacrificios a Baal, lo que hacían esas mujeres que se prostituían en los templos, después vendían la comida o la carne que sacrificaban a los ídolos. Y entonces había prejuicio en la iglesia de si deberían de comer esa carne o no. Fíjense lo que dice. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Sí? ¿Qué es más importante? ¿El conocimiento o el amor? ¿Sí? El conocimiento, el riesgo que tiene es que podamos tener todo un acervo muy grande de las cosas, pero no tener amor. Mis hermanos, lo más importante, puede ser que tú no tengas mucho conocimiento de la palabra, pero si el amor de Dios está en ti, manifiesta, deja que Dios lo manifieste a los demás por medio de ti, porque ¿sabes qué? Eso edifica. El hecho de que tú digas que sabes griego, hebreo, homilética, hermenéutica y todas esas cosas raras que a veces los teólogos hablan, no quiere decir que eso, si tú no tienes amor, de nada te sirve. Por eso 1 Corintios dice eso: si no tengo amor, de nada me sirve. Dice el versículo 2: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe de saber? Pablo mismo se hace ignorante de todo lo que conocía. Yo les pregunto, ¿Pablo era un hombre culto? ¿Sí o no? Era políglota, sabía varios idiomas, conocía perfectamente la ley, fue educado a los pies de Gamaliel y era fariseo de fariseo, circuncidado al 8º día, instruido perfectamente en toda la ley. Entonces pudiéramos decir que Pablo era un hombre muy culto, pero saben, al ver la gracia, a ver lo que Cristo hace, se hace ignorante. Porque habrá gente que puede conocer mucho de las Escrituras, pero no amar y no creerlo en su corazón. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si alguno de ustedes dice que ama al Señor, Dios le conoce y sabrá si es verdad o no. Y dice:
Acerca pues de las viandas, es decir, de las comidas, vamos a ver otra versión, el versículo 4, de modo que en cuanto a comer los sacrificados, la comida, cuando se refiere a las viandas, se está refiriendo a la comida. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Muchos caemos en el prejuicio estos días que la gente que no conoce al Señor pone altares para celebrar a sus muertos o para recordar a sus muertos, ¿no? ¿Qué pasa? Llegamos nosotros a la casa de la abuela y decimos, no debo de comer eso porque eso es del diablo. Aquí dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. En este caso, muchas personas ponen sus altares y no sacrifican a los ídolos, lo ofrecen a sus muertos, porque según ellos piensan, y en el siglo IX se establece por un papa que se tiene que celebrar a los muertos chicos y a los muertos grandes porque fueron perseguidos por causa de Jesucristo. Eso es lo que se dice. De ahí nace la tradición, que hay que celebrar a los muertos chicos y a los muertos grandes. Hebreos 9:27, vamos a ver ese y ahorita regresamos aquí. Vayan conmigo a Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, ¿que qué? ¿Cuántas veces? Que mueran muchas veces y después de esto el juicio. Una sola vez. Este versículo tira el argumento de la reencarnación. No hay reencarnación. Y según los hinduistas, los hombres mueren y vuelven a entrar al cuerpo de un niño y vuelven a vivir y así sucesivamente hasta que lleguen al estado de la perfección. Pero eso no es cierto. De manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Los muertos, mis queridos hermanos, no pueden regresar de donde ya están. ¿Sí? No pueden regresar. Ahí están y ya. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en este mundo y que no hay más que un Dios. Yo nada más conozco a un Dios, a pesar de que algunos se dicen ser dioses. Pues aunque hay algunos que llamándose dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Todos aquellos que nos hablan de las estrellas y de los dioses que hay en las estrellas, pues es a lo que se refiere. No, no es cierto. Solo hay un Dios. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el Dios en que nosotros creemos. Y nosotros somos para Él. Él nos hizo para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual todas las cosas, dice, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Así es que si tú comes algo que tu abuelito ofreció a un altar, no pasa nada, porque finalmente nosotros creemos en un solo Dios. A veces caemos en tantos prejuicios, en tantas cosas, que satanizamos todo, la comida, los juguetes, las cosas, los jabones, las pastas de dientes. ¿Se acuerdan cuando una vez salió un escrito de Procter & Gamble que decía que el dueño es adorador del diablo y que públicamente lo dijo? Y la sanción de algunos cristianos era: no compres Colgate, no te cepilles los dientes con Crest y cosas así, no compres Ariel. Hoy pues el Ariel es la única ropa que blanquea o lava bien mi camisa. Mira, finalmente eso no es nada delante de Dios. Tú puedes comer, puedes comprar, y eso no es lo que le da el sentido. De todos modos, las cosas van a suceder, hagas o no hagas tú. Sí, pero yo no voy a participar. Esa es la conjetura que a veces nosotros llegamos a hacer, que hacemos una costumbre, que hacemos una tradición y que después hacemos una doctrina. Yo recuerdo hace muchos años que caímos en eso y no comprábamos nada de Procter. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Tú y yo estamos en un proceso, no inmediatamente dejamos los ídolos,
No inmediatamente dejamos los crucifijos, no inmediatamente dejamos los dijes que nuestros padres nos regalaron, o la cruz que nos regalaron, o el Cristo que nos regalaron en nuestra boda. Todos estamos en un proceso, estamos entendiendo eso, comprendiendo eso poco a poco. Así es que no le impongas a alguien y le digas: tienes que quemar esto, tienes que tirar. Es cierto que en el libro de los Hechos se quemaron libros, pero eran libros de idolatría y dedicados a Satanás, a la brujería, a la hechicería. No estoy diciendo que no tiene de malo tener ídolos. Lo que estoy diciendo es que Dios va a producir convicción en nosotros de ese tipo de cosas. Pero no le impongas a nadie, deja que Dios lo haga. No necesitas ni siquiera mencionarlo. El Salmo 115 nos habla claramente de eso. Cuando una persona tiene interés de conocer la palabra y va a la palabra misma le convence de lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Pero cuando tú se lo impones, cuando tú le obligas como una tradición, porque aquí no lo hacemos, porque nadie lo hace, entonces ya no es porque Dios te haya traído convicción en su corazón, sino por creerte a ti, por obedecerte a ti. Y aquí nosotros pudiéramos hablar de una ley que es la ley de la libertad. Tenemos libertad para hacer cosas. No fuimos libres para ser sometidos otra vez a esclavitud. Sin embargo, somos libres, pero no para abusar de esa libertad y no para ser libertinos y pensar que yo puedo hacer lo que se me pegue la gana. En fin, ya soy hijo de Dios y ya soy salvo. El mensaje no dice eso, mis hermanos, y muchas personas piensan que el mensaje de la gracia implica que puedes hacer lo que se te pegue la gana y no pasa nada. Hebreos 12:6 dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Somos libres, mis hermanos, tenemos que ser libres y no estar reprimiéndonos o reprimiendo a la carne, porque tarde o temprano esa carne va a botar como la olla express. Cuando está reprimida, esa carne tiene que estar crucificada con sus delitos y pasiones, como dice la Escritura. Esa carne ya fue crucificada, ya fue muerta, ya fue abolida, según lo que dice Romanos capítulo 6. El punto es que nosotros caemos en una trampa de empezar a reprimir la carne para pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios. Reprimir la carne no es la solución. Considerar lo que dice la Escritura, que ya está muerta, esa es la solución. Reprimirla como para llegar a punto y decir: ya no hago esto, ya no hago lo otro. Pero cuando te escapas, cuando te das permisos, cuando nadie te ve, entonces no has entendido que esa carne ya está muerta con sus delitos y pasiones. Así es que tenemos libertad. Dice en 1 Corintios, vamos para allá, 1 Corintios capítulo 6, versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Dios nos ha permitido todas las cosas, pero no todas nos convienen. ¿Es lícito jugar los domingos fútbol? Dime, o ir al partido a ver el fútbol de Pachuca, que ya no va a calificar. ¿Es lícito ir a verlo? Sí, sí es lícito. Pero si yo todos los domingos voy a ver el fútbol y ya no me congrego, entonces ya hay algo que no me conviene. ¿Sí? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay muchas cosas que son dudosas y que la Biblia no dice específicamente que sean pecado. Pero cuando uno tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va mostrando claramente las cosas que no debemos hacer, aunque la Biblia no lo diga. ¿Sí? Vamos a ver 1 Corintios capítulo 10 versículo 23, muy relacionado a lo que acabamos de leer en el 6:12. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si lo que tú vas a hacer y la Biblia no dice que sea pecado, piensa si edifica, si conviene y si agrada a Dios. Y tú vas a decidirlo. Si la Biblia dice que la mentira es pecado, ¿qué es la mentira? ¿Qué es? Es que no tengo convicción, dicen algunos. No tengo convicción de dejar de mentir, por eso sigo mintiendo. No, mi hermano, la Biblia dice que la mentira es pecado. La Biblia dice que el adulterio es pecado. La Biblia dice que el robo es, que el asesinato es,
y nos dice claramente ese tipo de cosas. Sobre todo, si tienes fe, tenla para contigo, deja que Dios vaya trayendo convicción en tu vida. Si tú llegas a ese lugar donde está tu abuelita y ofreció y te invita a comer, ofreció para el abuelito que ya se murió y te invita a comer, tú estás en la libertad de comerlo o no. Estás en la libertad de comerlo o no. Pero no sabes tú si alguien que acaba de convertirse te está viendo y no tiene el conocimiento de esta libertad. Y lo que va a hacer entonces es decir, entonces podemos comer todo, hasta el tequilita también, ¿no? Porque ponen de todo: naranjas, guisados, cochinita pibil, tequila, refresco, todo, ¿no? Y entonces dicen, pues vamos a hacer lo que el pastor está haciendo. Si ustedes me vieran salir de una cantina, ¿qué pensarían de mí? A ver, que fui a echarme mi tequila. Ángel todavía no me conoce. ¿Qué pensarías de mí? Quien no me conoce diría, oye, qué hipócrita, ¿no? Cuando no saben a qué fui. Puedo ir a varias cosas, no necesariamente a tomar. Puedo ir por un hermano que estaba ahí dentro, ¿no? Puedo ir a hablar por teléfono, aunque no es el mejor lugar. Puedo entrar al baño, aunque tampoco es el mejor lugar. Quizás para que tú no me juzgues yo no entraría al baño ahí, y quizás para que tú no me juzgues yo tampoco iría a hablar por teléfono ahí. Un hermano recién convertido que Dios les rescata del alcohol, uno de sus primeros lugares favoritos para ir a predicar el evangelio era las cantinas. Eso hacía, hasta que un borracho lleno de alcohol se levanta, le da una bofetada y le dice, hipócrita, tú estabas aquí antes y ahora vienes a querernos convencer. Aquí no es lugar para que hagas esto. Y tenía razón. Ese hombre, este hermano, salió de las cantinas y Dios lo empezó a usar en otro lado a compartir el evangelio. ¿Tú crees que una persona que está llena de mosto, que está con los efectos del alcohol, te va a hacer caso del evangelio? Si no te hace caso en su juicio, ahora con el alcoholizado, ¿te va a hacer caso? Bueno, no es el lugar. Tampoco es, alguna vez un hermano decía, yo voy a ir mi ministerio es ir a compartirle a las prostitutas. Tampoco. ¿Necesitan de Cristo? Sí. Sí necesitan de Cristo, pero no vamos a hacer eso. No es por ahí. Dios en su infinita misericordia permitirá que esas personas escuchen el evangelio. Voy a ir a los antros a compartir. Yo me acuerdo recién convertido, dentro de las cosas que hacía, mi esposa y yo, bueno, en ese tiempo éramos novios, Amparito y yo, nos íbamos a las discos a compartir el evangelio. Sí hacíamos eso. Llenaba mi camisa de aquí de folletos, llegaba con mi Biblia, ponía en esa mesita redonda, pedía mi conga sin alcohol, y esperaba el momento para empezar a compartir. No es lugar para hacerlo. Sin embargo, es lícito, pero no todo conviene. Es lícito, pero no todo edifica. No quiero que pienses que entonces te podemos hacer lo que se nos pega la gana y no pasa nada. No es por ahí tampoco. La idea es que tú debes de tener la libertad y no esconderte de nadie. No tienes que andarte escondiendo de nadie, porque entonces eres hipócrita. Si tú estás haciendo algo y te escondes, ya de antemano es malo. Piensa en eso. Si tú vas a hacer algo y te escondes que nadie te vea, ya de antemano es malo. O es algo que no es correcto, o es algo que no te edifica, o es algo que no agrada a Dios. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, esos que se habían convertido y venían ahora a la iglesia, estaban habituados a los ídolos y también a comer lo sacrificado a los ídolos, y también todavía guardaban costumbres que ya no eran lícitas para ellos. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. A veces nos tenemos que abstener, no porque sea malo para mí, sino por la conciencia débil de otro. Entonces mejor me voy a abstener. ¿Tomarse una copa es pecado? No estoy dando permiso, no inventen ni pongan palabras de mí. El pastor el domingo ya nos dio permiso de tomarnos una cerveza. ¿Tomarse una cerveza es pecado? A ver, el problema de eso es que puedes llegar a la borrachera, y si una cerveza te emborracha, entonces ya estás pecando. Hay quienes pueden tomarse 10 y no les pasa nada, aparentemente, o se sienten tan valientes y tan fuertes que dicen, no, yo soy bien fuerte, mira, tengo resistencia. Están tan ya dañado su cuerpo, están tan ya afectado su cuerpo,
que ya una pastilla no les hace, sino necesitan 4 o 5 pastillas. ¿Sí me explico? Conozco a alguien ahí que es muy cercano a mí, que se llama mi amado y dulce suegro, que dice, ahorita que va para allá atrás, que no se haga, que dice que si una pastilla le hace bien, 2 me van a hacer mejor. Y le dice a mi esposa: papá, no te comes eso, nada más es una, pero si me sentí bien, 2 me deben de hacer sentir mejor. Esa lógica no resulta. Habrá personas que en este sentido puedan estar haciendo cosas y digan: no pasa nada. Y sí puede ser que no pase nada, pero si alguno te ve que tú estás haciendo y a él le es de tropiezo, entonces ya pasa. Tienes una ley que es la de la libertad. Puedes decidir hacer ciertas cosas. Puedes un domingo no venir porque decidiste quedarte acostado. Está bien. Pero si todo el mes lo estás haciendo, ya no está bien. Si tú llegaste tarde, está bien. Pero si siempre llegas tarde, hay algo que no está bien. ¿Sí? Hoy decidí irme a Acapulco. No voy a estar. Lo correcto que yo tendría que hacer es delegar el mensaje, dejar organizado y poder irme. ¿Tengo esa libertad? Sí. Pero si me voy y no le aviso a nadie, aquí me están esperando, y quién va a dirigir, y quién va a hacer la alabanza, y quién va a compartir, entonces ya no está bien. Es lícito que yo pueda, algunos de ustedes tácitamente, enfáticamente dicen: las luchas y el box no son de Dios, es antibíblico. Y conozco varias personas y no quiero decir quiénes sí o quiénes no, o tal vez tú lo pienses. La Biblia dice que el ir a las luchas es pecado. La Biblia dice que eso me va a edificar. Entonces yo empiezo a tomar un razonamiento. Si por ir a las luchas voy a estar en un ambiente no propicio, es decir, o propicio para pecar, entonces ya me estoy sometiendo a un riesgo. Pero la Biblia no dice que la lucha sea un pecado o que el box sea del diablo, que si los toros están mal y que son del diablo también. Pues esa barbarie en la que nosotros vemos, que mucha gente aplaude y que le llama arte, ahí sí puedo decirte enfáticamente, es una crueldad sobre lo que hacen, sobre los animales. Y si tú eres un fanático de los toros, respeto que te gusten, no te condeno ni digo que seas pecador, pero es una barbarie lo que hace ahí. ¿Es lícito que un hermano pueda ir a los toros? Yo conozco hermanos que les gusta ir a los toros y que me han invitado a ir a los toros. Solo una vez en mi vida fui y era no creyente y tenía 15 o 17 años y no me quedaron ganas de ir. ¿Pero es lícito que alguien pueda hacerlo? Sí, sí es lícito. No todos tienen. ¿Qué pasa con los creyentes recién convertidos cuando te ven hacer algo? Te imitan. Queriendo tú o no, te imitan. ¿Sí? Imitan y hacen las cosas que tú haces. Pero ¿qué pasa con los no creyentes en tu oficina? Que tú les das testimonio que eres hijo de Dios y de repente vas a una reunión de la oficina y te tomas una cuba. ¿Qué es lo primero que hacen? Pues no, que muy cristiano, ¿no? No, que no puedes hacer esto. Y entonces empiezan a observar y eso les puede ser de tropiezo. No quiere decir que te tengas que esconder si tienes libertad de hacer cosas, pero tienes que mirar bien tu libertad. Dice aquí: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, o sea, no porque comamos la carne. ¿Qué pasaba con la carne que ofrecían a los sacrificios de esos bueyes o de esos animales? Venían y los llevaban al 1 de mayo, por decir algo, y tú sabías que esa carne que ofrecieron en el altar con esa prostituta y con ese tipo de personas que adoraban al diablo, trajeron esa res o ese buey o ese animal y ahora lo están ofreciendo en la carnicería. Y tú, sabiendo que, como ya ahora estás en Cristo, sabiendo que esa carne salió de ahí y la venden en el 1 de mayo y tú vas y compras, un recién convertido lo que va a hacer es juzgar por qué compras esa carne si sabes que es sacrificada a los ídolos. Es lo que va a pensar. Así, si ustedes me vieran tomar una cerveza, entonces dirían: pues si el pastor se toma una, yo me puedo echar 2, ¿no? O la botella completa. Eso es lo que a veces ocasiona lo que tú también haces. Que tus hijos vean que mientes, que haces cosas inmorales, que haces cosas en contra de Dios y que sea una contradicción para ellos. Que tú prediques el amor de Dios
y tengas odio contra tu prójimo. Que tú prediques de que no hay que mentir y que tú estés mintiendo, diciéndole a tus hijos, diles que no estoy porque no puedo pagarles. O que hagan trampa en el cine, o que hagan trampa en algún lado para evadir impuestos o para no pagar la entrada. Yo conocí una familia que iba a un cierto balneario y siempre hacían trampa para llegar, no creyentes ellos. Y una vez fuimos nosotros, porque nos invitan, y yo pago, nos dijeron, nosotros pagamos. Y decía, no, yo pago, no, nosotros pagamos. Y se me hizo muy raro, porque éramos más de, no sé, éramos más de 10 personas, 12. Compraban el boleto, por ejemplo, y decían, denos 11 boletos. Y les daban un sello donde decía 11. Y al uno le ponían una rayita y otra en medio, y ya eran 17. Y así entraban. Y yo entré un día así y me sentí tan mal, porque hasta después me di cuenta y le dije, ¿por qué entramos todos y nada más pagaron tanto? Oh, tú entra. Íbamos mis hijos, eran chicos mis hijos, hace muchos años, y entramos, tú entra. Y entré y le dije, a ver, dime, ¿qué hiciste? No, pues es que cada vez que venimos, por ejemplo, si decimos 20, al 0 le ponemos un circulito y ya son 28. Y así hacemos trampa. ¿Tú crees que tus hijos, cuando tú te acerques a ellos y les digas, no hagas esto, tendrás autoridad moral para que ellos puedan decir, está bien, papá, tienes razón, tú eres recto y lo que me estás diciendo es honesto? Cuando tú ves que ellos están haciendo algo deshonesto, los confrontas y te dicen, papá, ¿tú para qué me dices eso si estás peor? Mucha gente celebra el Halloween esta semana, y muchos de cristianos, aún de esta iglesia, todavía se disfrazan y van a la fiesta a celebrar el Halloween a los dioses paganos, al dios Agüín, sin entender y comprender eso. Entonces, ¿qué le puedes decir a tu hijo? No puedes hacer esto, no se lo puedes decir. O a veces tú mismo como papá propicias que tus hijos pequeños los disfraces para que vayan y se diviertan y sean los más creativos y ganen el concurso de la escuela o del kinder que tanto se anunció, porque le van a regalar un iPad y tú lo necesitas y tú lo quieres. No importa qué haga con tal de que yo tenga el iPad. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, es decir, porque yo coma ese sacrificado a los ídolos no voy a ser más espiritual, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Puede ser que yo coma y no voy a ser más espiritual o menos espiritual, o me abstenga y no voy a ser más espiritual o menos espiritual. Lo que tienes que hacer es sabio con tu familia. Si tú llegas a ese lugar y le dices, no voy a comer porque esto es del diablo, ¿tú crees que se va a abrir para que tú le compartas el evangelio? ¿Tú crees que esa gente, cuando tú le atacas sobre la idolatría que tiene y le dices, tira esas imágenes porque son del diablo, va a permitir que tú le compartas el evangelio? Pues si a veces tenemos que comernos esa comida para compartir el evangelio, lo vamos a hacer, porque no vamos a ser más espirituales ni menos espirituales. Pero dice, pero mirad bien, mirad que esta libertad vuestra, hay una ley aquí que nos da la libertad de tomarnos una cerveza o no. Aunque en el caso del pastor, sí, la Biblia dice no dado al vino, y ahí ya me pone a un lado a mí. O sea, a gracias a Dios ni me gusta, y por eso que dice en la Biblia, menos lo hago. Pero no por eso soy más espiritual o menos espiritual. Yo no tomo y tú sí, eso no es. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Yo sí he tenido curiosidad de entrar al Winput a ver quién está ahí dentro. Y he oído, porque aquí Pachuca es bien pequeño, y he oído algunas referencias de algunos hermanos que están ahí. He tenido ganas de decir, vengo a orar por ti para que ganes y ofrendes más. No sé qué hay ahí. Pero si ustedes me vieran ahí apostando la ofrenda de los domingos, ¿qué pensarían? Los 300,000 pesos que cada domingo recibo, voy, órale, de una vez, para que se duplique, porque si Dios me lo duplica, vamos a construir más rápido el local donde nos vamos a congregar. Uno inventa cosas para satisfacer sus propias pasiones. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y hay muchas cosas que nosotros hemos calificado como pecado que no lo son. Por ejemplo, ¿bailar es malo? Sí, es pecado porque mueve el cuerpo.
Hay de bailes a bailes. A mí me gusta ver los bailes regionales. Disfruto la guelaguetza. Es hermosa. Hay cosas bien lícitas y naturales y bonitas. Pero depende el lugar, depende la ropa y depende de los movimientos. Entonces ya puede ser un cierto baile que no sea bueno y no conveniente y no edifique y no sea bueno. Pero a veces calificamos las cosas y satanizamos todo y decimos, esto es del diablo, esto no, esto es del diablo, esto no. Pero tampoco eso nos puede dar justificación para decir que yo puedo hacer cosas inmorales, porque la Biblia no dice que el baile sea pecado. ¿Me explico? El otro extremo. Entonces, ¿sabes qué? Ten libertad, pero piensa si lo que haces edifica. Porque habrá gente que está viéndote, habrá gente que conoce que eres, y si eso le edifica a esa persona, o le sea de pretexto para decir, por eso no vengo a Cristo. Hay cosas más importantes que el baile. En realidad el baile es lo de menos, y a veces llegamos a un punto de satanizarlo y decir no debemos hacerlo porque es del diablo. Si tú lo haces y lo disfrutas sanamente y lo haces con tu familia, es cosa tuya. Alguna vez en una reunión de matrimonios hace algunos años, una hermana, que no voy a decir su nombre, ¿no? Pero que ustedes la conocen muy bien, que trae zapatos negros. No vino hoy. Ella me dijo, ella recién convertida, tuvimos nuestra reunión de matrimonios de fin de año y fue el cuarteto de los Gándara a tocar y pasamos una cena bonita. Al día siguiente me dice, pastor, todo estuvo bien bonito, solo faltó una cosa. Y yo le digo, ¿qué? Pues que nos echáramos una bailadita, pastor. Dije, mira, Lulu, hay cosas que a lo mejor no vamos nosotros como iglesia. A lo mejor no vamos. Borra eso, Leo. Se me salió. Ella tenía muy poco de creyente y Dios ha hecho un proceso hermoso en su vida. Un proceso maravilloso. Yo le conozco. Yo iba a compartir con su esposo cuando él no quería conocer nada de él. Y cuando Dios hace ese cambio en su vida, vemos un proceso maravilloso. Ella me dijo, solo nos faltó echarnos una bailadita. Dije, mira, hay cosas, no dije el nombre, que no vamos a promover como iglesia. Si tú lo haces con tu familia, es tu libertad, es tu deseo, es tu gusto, pero finalmente habrá cosas que, oye, pastor, está tan rico todo que pues vamos a echarnos una bailada, ¿no? No necesariamente. Y estamos en esa libertad de hacerlo. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Un débil puede ser un recién convertido, un débil puede ser una persona que ande en la carne, un débil puede ser una persona que ande deprimida, que cuando entra aquí, en lugar de decirle bienvenido, qué gusto de verte, carnalotes, nosotros le decimos qué milagro. ¿Qué sientes cuando tú dejas de venir y alguien te dice qué milagro? Pues sientes las ganas de salirte, ¿no? O sea, como que piensa ese carnal que viene entrando y que se ofendió porque le dijeras qué milagro, que está haciendo un favor de venir y que todavía tú no lo saludas, y si lo saludas le dices qué milagro. Si no vas a venir, pues deja tus ofrendas aunque sea. Eso es agredir a las personas. Hay gente que puede estar débil, pero porque está en la carne, no porque sea recién convertido. Está viviendo bajo sus propios razonamientos y cualquier cosa le va a ofender y le va a molestar. Y la Escritura nos dice que soportemos las flaquezas de los débiles. Y si alguien te ofende y anda en la carne, sopórtala en el Señor, porque le amas. Porque tú le amas. A veces no nos podemos saludar, a veces nos da tiempo. Había un hermano que cada domingo me decía, no me saludaste. Hasta que yo le dije, mira, terminando yo recojo el cañón porque tengo que recoger las cosas. Y no enojado, le dije, ¿por qué no te acercas y me saludas? Cuando estamos tan egoístamente pensando solo en nosotros, que es lo mismo, queremos que todos nos hagan caravanas y pleitesía. Si nadie se acerca a saludarte, ¿no será tiempo que ya tú te acerques a los demás? Pregunto. ¿No? Y no te ofendas, al contrario, ten esa bendición y ese privilegio de acercarte a cada uno de ellos, de nuestros hermanos, y saludarles, pero no te ofendas. Nadie me habló cuando estuviera enfermo. ¿Tú lo haces?
Y no estoy pagando mal por mal, pero ¿tú lo haces? A veces solo percibimos lo que no hacen los demás hasta que no lo hacen conmigo, ¿no? Entonces ya entendiste, estamos en la carne y lo que debemos mostrar unos por otros es el amor. ¿Algún hermano no llega a venir el domingo? Lo primero que dicen, ¿ya le habló, pastor? Y a veces me he tenido que callar, respirar profundo, contar 100, con las ganas de decirle, ¿y usted ya le habló? Pero no se lo digo, lo pienso nada más que es lo mismo, ¿no? ¿Y usted ya le habló? O sea, como si fuera una obligación solo del pastor ver las necesidades de unos por otros. Y si alguien no viene, no es mi obligación solamente, es tu responsabilidad también. Visítale. Si hay algo que tú puedes hacer por esa persona, ve y atiéndele. Ese es el amor, mi hermano. No nada más el pastor dando razón de quién vino y quién no vino. Cuando tú no vienes, procura investigar por qué. A veces no directamente a ti, a veces a tus hijos, a veces a otro hermano. Hoy no sabes por qué no vino fulano. ¿Y qué? Y a lo mejor no te pregunto a ti, porque no estamos presionándote a que vengas, sino que el Señor te traiga. Porque si alguno te ve a ti, tienes la ley de la libertad de hacer cosas, de tomar algo, de hacer algo, y no pasa nada. Pero si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, que ya eres un hijo de Dios, nacido de nuevo y conoce las Escrituras, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Si tú te vas al 1 de mayo y todo Pachuca sabemos que allá hay eso, suponiendo, como la barbacoa esa que está entrando, el primer puesto, ahí está bien buena. Ya sabemos, creo que se llama Don Beto o Benito, no sé cómo se llama. Y todos sabemos, ahí vamos. Pero alguien que está recién convertido te ve que estás comiendo lo sacrificado a los ídolos, ¿qué va a pensar? Entonces ahí hay otra ley, ya no de la libertad, sino la ley de la conveniencia. Porque no conviene que este hombre sea tropezado, yo me voy a abstener. O si me gusta ese tipo de carne, que tengo la libertad, la voy a comprar para llevar, ¿no? En dado caso. Pero si alguien me ve aún para llevar que estoy comprando carne de lo sacrificado a los ídolos, me voy a abstener, porque no conviene. Dice aquí, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. Aquí hay otra ley, la ley del amor. Por amor al hermano no voy a hacer algo que le pueda hacer de tropiezo, aunque una cerveza no sea pecado. Por amor al hermano. Así es que vemos una ley, que es la ley de la libertad, la ley de la conveniencia, la ley del amor, y entonces entraría la ley del supremo sacrificio. Me voy a abstener por amor al hermano, porque es débil, porque es recién convertido, porque anda en la carne, porque anda de todo se siente. Entonces no voy a decir qué milagro. Ya no le digas qué milagro a un hermano que no venga, porque lo ofendes. ¿O qué sientes tú cuando te dicen así? Lo ofendes. De esta manera pues, fíjate en qué momento se convierte pecado. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su conciencia, contra Cristo pecáis. Hay cosas que yo voy a pecar que no son pecado, pero por el débil que tropecé, que lastimé, ya se convirtió en pecado. Y estoy hablando de una cerveza, pero puede ser cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Si ahora se ofende un hermano porque tú tomaste una cerveza y ese hermano dice, ¿sabes qué, bola de hipócritas? No vuelvo a ir, no me interesa. Mire, anda todo. O sea, porque magnifican todo y todo lo hacen grande. Sobre todo los inconversos o sobre todo los carnales que nada les parece, todo lo hacen grande. Nunca me busca, nunca va por mí, nunca ve esto. Y no es cierto, eso no es cierto. Y dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, y aquí es el supremo sacrificio, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás,
para no poner tropiezo a mi hermano. Y ahí es un supremo sacrificio. A lo mejor los chicharroncitos de esa carnicería del 1 de mayo están bien buenos, refiriéndose a que son sacrificados a los ídolos. Pero si ese hecho le hace tropiezo a mi hermano, me voy a abstener. Por ejemplo, ahí les va un ejemplo bien práctico. ¿A quién de ustedes le gusta la moronga? Alce su mano, sin miedo, o sea, sin fingir. Sí me gusta, ¿y qué? O si me echo un taco de moronga. Alce la mano. A ver, Eri, yo sé que a ti te gusta, ¿no? Ahora, bajen su mano. En Primera de Corintios, en Hechos capítulo 15, una de las cosas que se trata ese concilio es que los judíos querían judaizar a los gentiles, que los judíos que ya eran cristianos, salvos por la fe en Jesús, querían llevar a los gentiles a que hicieran cosas de la ley. Y les mencionan 4 cosas. El resumen de Santiago, que es el que define ese concilio, dice que se abstuvieran de ahogado, de sacrificado a los ídolos, de sangre y de fornicación. Les dice 4 cosas que tenían que hacer, algo así. Entonces, si nos basamos en Hechos 15, tendríamos que decir que todos los que comen moronga están en pecado. No desde la idea correcta que es Hechos 15. No podemos pensar eso. Si tú quieres comer moronga, es tu decisión, no es pecado. Por ejemplo, pero si algún hermano te ve comiendo sangre cuajada y a él es de tropiezo, entonces sí puedes convertirse en pecado el hecho de que seas de tropiezo para él. ¿Sí lo ves? El hecho de que tú seas de tropiezo para él, entonces ya se convierte en pecado. Tu libertad puede ser de tropiezo para otros. Habrá frases, habrá cosas, habrá maneras, habrá actitudes, habrá hechos que tú puedas hacer y que la Biblia no diga que son pecado. Pero en el momento que soy de tropiezo a otro, entonces ya se convierte en pecado. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Vamos a terminar con Romanos, ahorita les digo, 14, vayan conmigo a Romanos 14. Dice, pero recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, no para contender si la moronga es pecado o no, si el comer de la carnicería donde sacrificaron, o de la carnicería que llevaron de lo sacrificado a los ídolos es pecado o no, no para contender si el baile es pecado o no, no para contender si el ver televisión y el ver baila conmigo sea pecado o no sé qué programas estén, o ver la novela. Llegamos a un punto a decir que las novelas son del diablo, ¿no? Pero si tú todo el día estás viendo novelas, no haces tu quehacer, no haces de comer, no nada, no te congregas, entonces hay algo que no está funcionando. Ve el extremo de las cosas, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres, para no comer la carne de lo sacrificado a los ídolos. El que come no menosprecia al que come, al que no come. ¿Sí? Si tú decidiste comerte moronga y a mí no me es de tropiezo, pues hazlo. Es tu decisión, ¿no? Me acuerdo en una boda hace mucho tiempo que terminando el servicio comimos barbacoa y llevaban tacos de moronga. Y muchos, ay, no debemos de comer. Y otros hermanos estaban felices comiendo. Dije, estamos en la libertad. Dense cuenta de lo que estoy compartiendo. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Comas lo que comas, ¿qué va a hacer el Señor? Te recibe. Bailes o no, vayas a los toros o no, o hagas cierto tipo de cosas. ¿Qué ha hecho Dios por ti? Te ha recibido en Cristo Jesús. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para tu propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Así es que, mis hermanos, concluyo esta tarde, esta mañana diciendo, tenemos libertad de hacer cosas, y cuando uno es religioso se reprime de todo.
de todo. Todo está reprimido. Y pensando que por esa represión que ha hecho, castigando su cuerpo, absteniéndose de cosas, no yendo al lugar, no dejando que los demás vean tal como eres, es más espiritual. Y eso es una mentira. Eso es ser hipócrita. Porque si tú eres de una manera, vas a ser en tu trabajo, en tu casa, en la iglesia, con tu familia, con los creyentes, con los no creyentes, de la misma manera. Y si tú estás fingiendo algo, eres un hipócrita, como los fariseos, para que no me vean, no me descubran y no sepan que realmente soy. Por eso es mejor ser transparente, no cínico. Escucha bien, es mejor ser transparente tal como somos y que el Señor siga obrando en cada uno de nosotros, y no llegar al punto del cinismo, de la desfachatez y decir así soy y qué. Tampoco se trata de eso. ¿Sí? Tenemos reverencia en este lugar porque aquí adoramos a Dios, no por el lugar, sino porque el Señor está escuchando nuestras súplicas, porque a eso venimos. Habrá cosas que no podemos hacer. Cuando alguno de ustedes me dice, pastor, ¿puedo tener una fiesta aquí en la congregación? Sí, nada más, ¿sabes qué? No va a haber baile, no va a haber vino, ni música del mundo. En el lugar, tú me invitas a un lugar y ahí lo vas a hacer, está bien, estás en la libertad. ¿Sí lo percibimos? Mis hermanos, hemos sido llamados a ser libres, y la verdad siempre nos va a hacer libres. No hay por qué esconderse nada. Cuando tú te escondas de algo, ese solo hecho te está evidenciando que delante de Dios estás haciendo algo que no es correcto, porque el Espíritu Santo te hace sentir, te hace comprender y te convence de pecado. Así es que si estos días, sí es claro que tú tienes que conocer y saber lo que la Biblia dice con respecto a las tradiciones mexicanas y europeas. Ojalá te investigues. Pregúntale a tus hijos de qué hablaron hoy. ¿Va a pasar este día? Sí, nos interesa más que sepan ese tipo de cosas. Lo que nos debe de interesar no es tanto qué no deben de hacer, sino qué dice Dios que debemos de creer. Eso es lo que debemos hacer énfasis. Por eso, cuando vamos a Corintios y vemos este pasaje y vemos lo mismo aquí en Romanos, es que hemos sido llamados a ser libres, sin abusar de esta libertad que Dios nos ha dado. Así es que, jóvenes, si este fin de semana se visten de brujita o de diablito, de vampiro y de cosas así, piénsenlo dos veces, que delante de Dios es algo que no le agrada. Y si tú lo promueves, papá, vistiéndote y haciendo una fiesta en tu casa para que tu familia vaya y celebre el Halloween, pues no has entendido entonces. Que Dios te guíe. Pónganse de pie, vamos a hacer una oración, por favor. Amado Padre, queremos agradecerte esta hermosa tarde, mañana que nos das de reunirnos en tu nombre. Gracias por tu fidelidad y tu cuidado. Gracias por tu amor, porque en Cristo Jesús nos has hecho aceptos. No por lo que hagamos o dejemos de hacer somos más aceptos delante de ti, sino por la obra completa de Jesucristo es que tú nos recibes. Enséñanos, Padre, a no juzgar a los hermanos, a los que están entendiendo el proceso, a los que están entendiendo cómo tú estás produciendo en ellos convicciones por tu Espíritu, convicciones firmes que puedan glorificar tu nombre, y que cada uno de nosotros sepa recibir al débil y comprender, Señor, que tú estás haciendo una obra perfecta en cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, y a pesar de las tradiciones que podamos decir que son mexicanas o que sean graciosas, sabemos que hay cosas que a ti no te glorifican. Sabemos que hay cosas que a ti no te honran. Produce convicción en nuestro corazón de aquellas cosas que tú no te agradas, Señor. Bendito seas, Padre. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén.